Bueno, pues hemos escogido, como han visto, como tema del día, tras el atentado que sufrieron nuestras Fuerzas Armadas en Afganistán, con 2 militares muertos, uno de ellos Juan Andrés Suárez, asturiano, gijonés, pues hemos escogido como tema del día lo que es la misión en Afganistán del Ejército Español. Para hablar de ello está con nosotros Evaristo Martínez Radío. Muy buenas noches, Evaristo. Hola, buenas noches, Juan. Evaristo Martínez Radío es historiador y es oficial en la reserva del Batallón de Cooperación Cívico-Militar CIMIC 1. Bueno, Evaristo, si te parece, vamos a ver unos datos sobre la cuestión de Afganistán y entramos en materia. Cuando quiera, Ruth. Muy bien. El pasado domingo, 2 militares españoles morían en Afganistán. Se trataba del cabo primero Rubén Alonso Ríos, natural de Galicia, y del brigada Juan Andrés Suárez, vecino de Gijón. Estas dos nuevas víctimas elevan hasta 148 la cifra de miembros de las Fuerzas Armadas que han fallecido cuando se encontraban en una misión en el extranjero. Las tropas españolas han participado en 52 operaciones de paz y misiones de ayuda, pero en Afganistán se han producido el 60% de las víctimas, 89 en total. La mayoría han muerto en accidentes aéreos, el del Yak-42 y el del helicóptero Cougar, y otros en atentados. Las Fuerzas Armadas españolas llevan en Afganistán desde el año 2002. Los primeros soldados se ubicaron en la capital, en Kabul, pero luego la base española se trasladó hasta Herat, al oeste del país. Allí se encuentran 778 soldados españoles. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, rechazaba plantear un debate para enviar más tropas españolas a Afganistán. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, aseguraba también que no hay ninguna previsión de incrementar las tropas españolas en este país. Días antes, eso sí, Juan Fernando López Aguilar, que será el cabeza de lista en las próximas elecciones europeas, afirmaba que estaba dispuesto a dialogar con Estados Unidos para incrementar el esfuerzo en Afganistán. Bueno, pues tras esta presentación vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el papel de las tropas españolas en Afganistán? Pues el papel de las tropas españolas en Afganistán, como en cualquier país soberano que tenga unos aliados, pues es una política de Estado, es cumplir con la política de Estado, cumplir con sus aliados y no dejarlos, vamos a decir, desprotegidos, porque luego, lógicamente, repercute en su país. Entonces, ¿qué hace el soldado de a pie? Esto sería en la cuestión política, pero ¿qué hace el soldado allí de a pie? Pues está ayudando vamos a decir, a estabilizar la zona, que eso es tremendamente importante, lo estáis comentando antes en el programa. Los afganos viven una guerra civil y una guerra además también contra los extranjeros, que en este caso también serían los españoles, y esa zona tiene que prosperar. ¿Cómo se puede prosperar? Pues de momento y lamentablemente con la presencia militar. ¿Es un papel de estabilizar el territorio? ¿Es parecido al que puede jugar el ejército español en misiones de paz como en Kosovo, como en Bosnia, como en Líbano? Hombre, evidentemente, o sea, la función, vamos a decir, el razonamiento de implicación es el mismo, lo que cambian son las formas, porque lógicamente Kosovo no es Afganistán. El problema, bueno, Kosovo ahora mismo, que ahora todavía hay tropas en Kosovo, ya no es el Kosovo que era, por supuesto, ahora ya casi que es el Kosovo ciudad de vacaciones, básicamente, ¿no? Cambió muchísimo, para bien, por supuesto. Pero Afganistán es un problema que va a llevar mucho más tiempo, es más complejo porque hay una diferencia básica, que es que los kosovares, queramos no, con sus peculiaridades, si eran europeos o eran más europeos, pero los afganos no. Los afganos tienen otra mentalidad todavía anclada en la Edad Media, en la Alta Edad Media, en mi opinión, y eso lógicamente hace que tenga esos matices distintos, lógicamente. ¿Empeoró la situación en Afganistán en el último año, en los últimos 2 años? Yo creo que la situación en realidad es, vamos a decir, si no es la misma, es muy parecida, pero no para peor, porque es que siempre fue así. Quizás en todo caso, quizás para mejor. En todo caso, quizás para mejor. Lo que pasa es que en la sociedad española, que no estamos acostumbrados a asumir las bajas, como ahora es tristemente con este soldado asturiano y demás, repercute más en la opinión pública cuando hay una desgracia. Pero las desgracias, si hablamos del ejército de Estados Unidos o de otros ejércitos, pues las hubo siempre, ¿no? ¿Qué son cosas concretas que hacen los soldados españoles de Afganistán? ¿Qué cosas concretas hacen? Pues hacen cosas de todo tipo, desde labores humanitarias, colaboraciones con las ONGs. Hay muchas ONGs que no pueden desarrollar sus acciones. Yo diría que todas las ONGs no pueden desarrollar sus acciones si no tienen el respaldo militar español. Ayudan a la mujer también, que es un tema muy importante y que además ahora en la sociedad occidental parece que estamos descubriendo ahora, ¿no? Pero ayudan a la mujer para que pueda tener unos derechos que hasta ahora le fueron negados precisamente por los grupos talibanes.
Ayudan a construir escuelas, mataderos, por ejemplo, para que tengan unas condiciones higiénicas sanas, viviendas, incluso se ayuda a recuperar su propio patrimonio histórico, que ya sabemos, bueno, los famosos budas de Afganistán, pues ayudan para que no sucedan otro tipo de barbaridades. Y es muy curioso porque la sociedad afgana, una parte de la sociedad afgana que es muy compleja, está reconociendo esa labor de los soldados españoles y eso es quizá, digamos, que es lo agradable de ver, ¿no? Bueno. Y esto que ve de positivo la sociedad afgana, ¿puede entrar en contradicción con lo que sufre esa sociedad afgana en los aspectos militares, no de la misión española, sino de la de Estados Unidos en Afganistán, cuando con bombas mueren personas? Si se ve diferencia entre el ejército español y americano. Si repercute en contra de la unidad española y de otros países, sí. Bueno, puede repercutir lógicamente en el grupo talibán, no en la población civil. Es muy curioso cómo hay muchos talibanes, afganos, de la población afgana, que piden que sean los españoles los que estén con ellos, ¿no? Eso es porque los españoles tienen una forma de afrontar los problemas distinta a los de otras naciones. Quizás por esta forma de ser española, ¿no? Lógicamente, a los grupos que son talibanes, para ellos todo el mundo es invasor, todo el mundo que no sea un talibán es un invasor. Entonces, les da igual que sea un español, que sea un italiano, que sea un americano el que está allí. Lo ve como invasor y lo va a atacar. Si lógicamente los americanos tienen algunos fallos, como ahora salió en la prensa, que abrieron fuego contra 15 personas, mataron a 5 civiles, eso los va a enfervorizar más, eso está clarísimo, vamos. ¿Y la vida cotidiana cómo es allí en Afganistán, en el día a día para un soldado? Bueno, es aburrida. Es aburrida, menos cuando estás de misión, lógicamente, porque tienes que estar, o tienen que estar en la base, realmente ellos están bien cercados, tienen que estar en una base bien protegida por medidas de seguridad que son obvias, vamos, y después luego tienen que hacer las misiones. Hay varios tipos de misiones, ¿no? Pues desde reconocimientos militares hasta las que son, como estamos hablando, de la propia CIMIC, ¿no? De cooperación cívico-militar. Bueno, los que son de CIMIC, que son las que yo más conozco, pues lógicamente pues ellos tienen que, los soldados, contactar con la población, acercarse a ella, ver cómo son sus estructuras sociales, cómo son sus líderes sociales, el mulá de turno, la mujer que es directora de no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, es ayudarlos día a día, que es una labor muy larga, pero gotita a gotita, en una amplia zona, que es donde están los españoles, con unas condiciones un poco duras, ¿no? Porque lógicamente Afganistán es un país duro, con un clima duro. Y con pocos medios realmente, que es una cosa que yo creo que hay que reivindicar, que el ejército español tenga más medios. No marchar cuando hay un incidente desgraciado, sino al contrario, darles más facilidades para que no vuelva a ocurrir. Tiene muchos riesgos la misión española. Ahora acabamos de ver lo que es un atentado en un convoy contra un blindado, cómo se vuelve, un ataque suicida además, que es tan difícil de... y en la vida en general allí tiene muchos riesgos, porque decía que era aburrida. Bueno, es aburrida, pero con gran tensión, me imagino. Cuando estás de misión, cuando tienes que hacer una misión, lógicamente. ¿Hay muchos riesgos en la actuación de los españoles? No hay hay riesgos, eso es evidente. Este quizás es el caso más extremo. Hay riesgos porque hay una cuestión que pasa en Afganistán, que quizás el español cuando llega allí no distingue el que es un talibán cuando deja el Kalashnikov al lado de no sé dónde y va junto con la población civil. Entonces tienes muchas veces mezclados a los talibanes con la población civil y no sabes quién puede ser el enemigo. Ese riesgo está ahí, es evidente. Pero no son los riesgos como los que pueden afrontar otros países. Quien lleva, lógicamente, bueno, el gran peso son otros países como puede ser Estados Unidos. Eso sí, vamos a hablar de riesgo. Esa gente sí, porque sí tiene que hacer más intervenciones militares desde el punto de vista armado, ¿no? Digamos que ahora con la presidencia de Obama, es conocido, estaba en su programa y va a intentar, es lógico, llevarlo a cabo, ya que ha sido votado, llevar más militares ahora a Afganistán en lo que es la misión americana. Incluso se habla de la posibilidad incluso de que llegue a haber cientos de miles de unidades del ejército americano o en conjunto de todos los países allí. Ahora me parece que la misión española de todos los países son unos 70.000, 71.000. ¿Este futuro es así? ¿Irá por ahí? Pues yo creo que sí, yo creo que sí.
Tampoco, también él decía que se quería retirar de Irak. Yo no sé exactamente cómo va a ser eso, porque a mí me parece que entramos en otra cuestión aquí. Ya no son las tropas españolas o lo que se está haciendo en Afganistán, es qué intereses puede tener un determinado país.